Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Así dice mi versión Reina Valera. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios. ¿Qué les parece la oración de Jabes? En la Biblia hay muchos pasajes llamativos por la sencillez y a veces junto a esa sencillez una gran profundidad al mismo tiempo. Y yo creo que este es uno de estos pasajes. Son pequeñas joyas ahí incrustadas en la roca que es la palabra del Señor, que si nosotros los tomamos, los estrujamos un poco, nos encandila, ¿no?, su resplandor. Este texto tiene esa riqueza y tiene esa belleza. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Recuerden esas palabras. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios en lo que... Otras versiones de la Biblia lo traducen así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes dolor, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. El verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término. Ahí cambia un poco la versión. Y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios lo que le viniera, lo que pidió. La nueva traducción del viviente lo traduce así. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Ahí hay otra variación. Y líbrame de cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. La Reina Valera 1909, una de las traducciones más antiguas, dice en español, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. ¿Se fijan que todas tienen alguna variación, pero todas apuntan a lo mismo? ¿Quién era Jabes? No sabemos nada. Por eso digo que es uno de estos textos misteriosos que hay en la palabra del Señor. Lo que sabemos, lo poco que sabemos, es que era descendiente de una tribu llamada Ceneos, que al parecer no era judía, aunque después se agregó, ¿no?, nada menos que a la tribu de Judá. Eran nómades, un dato importante para guardar. Con el tiempo se incorporaron, al parecer, a la tribu de Judá y se asentaron en Israel. Esa es la información que nos da Jueces capítulo 4 y prácticamente no hay más. El nombre Jabes viene de la raíz de la palabra dolor, ¿no?, usada por su madre, quien afirma que le colocó ese nombre porque tuvo mucho dolor al darlo a luz. Su nombre aparece aquí en una lista de descendencia, donde este versículo no tiene nada que ver con la temática que viene dando. Es como, bueno, y esta persona engendró a esta y esta persona engendró a Jabes. ¿Quién fue más ilustre que sus hermanos? Es como que el escritor se acuerda del dato y lo coloca ahí. Pero el contexto es otro, es una genealogía. Jabes no aparece nunca más en la escritura. Aparece otro Jabes, hijo de Sunam, que no es el mismo, y todas las alusiones a Jabes son a Jabes de Galaad, que es una región. Pero este Jabes no aparece nunca más en la escritura. Y el Espíritu del Señor inspiró al autor para dejarnos este pasaje específico para que nosotros aprendiéramos algo en el día de hoy.
Jabes hizo una oración que de manera natural se divide en 3 partes, que son las que veremos en esta ocasión, y sobre las cuales haremos algunas reflexiones y sacaremos, hasta donde sea posible, algunas aplicaciones. La primera parte de la oración, si ustedes quieren subrayar, si tienen la costumbre de subrayar su Biblia, cada parte de la oración es un punto del mensaje. El punto 1 es, oh, si en verdad me bendijeras. Esa fue la oración de Jabes, pudiendo quizás haber pedido cualquier otra cosa. Él comienza su oración diciendo, Señor, tú me bendijeras. Aquí hay enseñanza para nosotros. Esta es la primera sección de la oración de Jabes. Algunos autores sugieren que Jabes no era judío, como dije, pero creyó en Dios de Israel, lo que agrega gran valor a su petición, porque se da cuenta que la verdadera bendición solamente proviene del Dios de Israel. Esta convicción también estuvo presente en personas como Rahab, ¿se acuerdan? Que también era una extranjera, sin embargo, confió en el Dios de Israel. Y Ruth, que también era otra extranjera, pero que también confió en el Dios de Israel. Y ambas llegaron a formar parte de la descendencia del Mesías. En la genealogía de Jesús aparece Rahab y aparece Ruth, que son 2 extranjeras. Lo que ya nos dice que los gentiles, que los no judíos, hemos estado desde siempre en los planes del Señor. Y que la salvación es universal y no era solo para los judíos como ellos creían. Estas personas, aunque no eran judías, abrazan, ¿no?, la fe de Israel y buscan la bendición del Dios de Israel. Tan importante es la bendición de Dios sobre la vida de nosotros, que si ustedes van a Números capítulo 6, donde está la oración sacerdotal, vamos a descubrir que el mismísimo Dios instruye al sumo sacerdote y le dice, tú vas a alzar las manos y vas a hablar así, 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 para que yo bendiga al pueblo. Tan importante era la bendición de Dios en la vida de una persona que el mismísimo Dios lo instruye. Y yo no sé si ustedes se emocionan con la palabra del Señor, pero Números 6, 22 al 26 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón como sacerdote y a sus hijos y dile, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Yo subrayé las veces que la palabra bendecir o su derivado aparece, y yo subrayé 3. Verso 24 del número 6. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Van descubriendo qué es la bendición? ¿Van hilando qué es la bendición? El cuidado de Dios, ¿no? La paz de Dios. El 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y qué importante es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El sacerdote tenía que alzar las manos y decir, Jehová te bendiga y te guarde. Ponga en ti paz, cuide de ti, haga su rostro sonreír sobre ti. Y de esa manera Dios traspasaba su bendición al pueblo. Jabes entendió esto de manera sobrenatural. Diles, dice la traducción en lenguaje actual, lo traduce de manera muy linda, la bendición sacerdotal. Escuchen, dice así: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Escuchen cómo lo traduce: que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado, te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece? Tal es la importancia de la bendición. De estas palabras yo infiero algunas cosas. La absoluta y verdadera bendición proviene de Dios. Y una de nuestras búsquedas debe ser esta bendición. Es lo que Jabes nos enseña. Lo segundo que yo infiero es que Dios desea bendecir a sus hijos. Por eso inventan la bendición sacerdotal. No los deja así, ¿no?, a su suerte. Él los iba a bendecir. Lo tercero que yo descubro es que la bendición de Dios es fundamental en la vida de nosotros, sus hijos. Pero hagamos otra pregunta, sigamos avanzando. Pero entonces, ¿qué es la bendición? En la oración sacerdotal podemos entender un poco qué es lo que es. Es un gran tema en la palabra del Señor, que es lo que es la bendición de Dios. Podríamos decir que es bendecir, decir bien de alguien. Cuando el Señor nos quiere bendecir, es que Él quiere hablar bien de nosotros. Es que Él se quiere agradar de nosotros. Nuestro evangelio moderno ha reducido toda la bendición a lo material. Decimos, estoy bendecido, el Señor me dio una camioneta 4x4. Y el hermano que está al lado no tiene nada y dice, chuta, ¿y por qué a mí no me bendeció con una camioneta? Asociamos esas cosas, ¿no?, que bordean casi la herejía. La bendición de Dios es algo más profundo. Es profundamente espiritual. Yo traté de hacer un resumen. Un autor dice, una bendición es un acto por medio de un discurso o un gesto por el cual una persona transmite poder a otra. La dimensión más característica del poder para la vida que se transmite en una bendición, escuchen, tiene que ver con la prosperidad, que es solamente una parte, la riqueza, la salud, la fertilidad. Es decir, la bendición está relacionada por lo general con la generatividad y la productividad, con el generar algo. La bendición de Dios genera paz en nuestra vida. La bendición de Dios genera alegría aún en las pruebas más difíciles. La bendición de Dios genera en nosotros la confianza en un Dios que sabe lo que hace, aunque a veces o muchas veces no da explicación. La bendición de Dios es saber que estoy haciendo lo que Él me pide hacer. Es más que el dinero. La bendición incluye lo material, acabo de decir, pero no solo. El trabajo, las cosas que hacemos. Cuando yo pido la bendición de Dios, estoy pidiendo que mi trabajo me dé el dinero suficiente para suplir mis necesidades, las de mi familia, para bendecir a la obra del Señor, para bendecir al hermano que tiene menos. Esa es la bendición. Cuando yo oro, Señor, produce algo en mi trabajo, es para eso. La bendición tiene que ver con lo espiritual, y lo espiritual tiene que ver con el espíritu. El Señor va redarguyendo nuestros corazones y nos va bendiciendo con su presencia, a veces muy manifiesta, a veces oscura, a veces clarísima como un sol de mediodía, otras veces oscura como una noche larga de invierno. Pero su presencia es parte de la bendición, la adoración, ¿no? Cuando cantamos o cuando en el secreto de nuestra pieza oramos y sentimos algo especial, algo divino. Esa es la bendición. Pero tiene que ver más también con lo emocional. La bendición de Dios es gozar de la paz, de la alegría, del amor, del cuidado, de la salud. En otras palabras, el fruto del Espíritu. La bendición de Dios es contar con el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. La ley no nos puede dar esas cosas. Esas cosas vienen de la bendición de Dios. Y Jabes está diciendo, dame todo eso, Señor. Yo quiero eso. ¿Verdad? No quiero otra cosa, quiero eso. Quiero esa bendición, bendíceme. ¿Recuerdan a alguien que oró así? Bendíceme. No te dejo si no me bendices. Ahí tenemos otro ejemplo de esta búsqueda de bendición. Un hombre, diríamos hoy, sinvergüenza, medio estafador, pero que se da cuenta de su miserable condición, se da cuenta de lo ruin que ha sido en toda su vida,
Se da cuenta de lo perverso de su actuar, ¿no? De la familia rota de la cual proviene. Y dice, Señor, ahora sí yo no te dejo hasta que tú me bendigas. Y pelea con este ser sobrenatural hasta el alba. Y si este ángel o si este ser sobrenatural no lo toca, Jacob sigue peleando hasta perder la vida. Esa es la bendición. Y esa deberá ser la condición de nosotros. Señor, bendíceme. Con plata o sin plata, bendíceme. La bendición tuya no es plata. La bendición tuya es tu presencia. En mi fidelidad, ayúdame a ser fiel. Señor, bendíceme siéndote fiel. Bendíceme para amarte como tú quieres realmente que yo te ame. Esa es la bendición espiritual. En lo social, la familia, los amigos. Señor, bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice mis hijos, hasta mi suegra. Bendice a todo el mundo, Señor. Esa es la bendición de Dios. Lo espiritual, lo material, lo social. En el fondo, todo lo que yo haga. Mis dones, mis dinero, mis talentos. Todo, Señor, bendice todo lo que yo haga. Esa es la oración de Jabes. Apliquémoslo a nuestra vida. La bendición de Dios es clave en la vida de un cristiano. Podemos ser cristianos quizás y no ser bendecidos. Podemos ser presos de la queja. Podemos ser presos de la autocompasión. Podemos sentirnos presos de las circunstancias y no sentir la bendición de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué dijo? Sea bendito el nombre del Señor. La bendición de Dios no tiene que ver con las cosas materiales. Saquemos eso de nuestra mente. La bendición de Dios puede derramarse en condiciones muy pobres, muy difíciles. Pero la bendición de Dios no tiene que ver con el dinero, es una parte de eso. Hay muchos hermanos alrededor del mundo bendecidos por el Señor, con su presencia, con milagros, con manifestaciones sobrenaturales, y son personas que viven bajo la línea de la pobreza. En África, en China, en el mundo musulmán. La bendición de Dios es Jesús. Esa es la primera bendición. Tenemos que rescatar a Jesús. Dejar de pasar tanto tiempo en las epístolas paulinas y volver a los 4 evangelios. Y descubrir quién era Jesús. Cómo es que vino su nacimiento sobrenatural. La encarnación de Cristo cambió nuestra vida y cambió el mundo. La primera bendición es Jesús. Ese es nuestro tesoro. Y esa es parte de la bendición. Señor, que yo llegue a amarte como mi gran tesoro, independiente de lo que pase. Es difícil eso, ¿no? Pero esa es la rendición. Señor, bendíceme descubriendo en mi vida que no hay nada más importante que Jesús. La segunda bendición, creo yo, es ser un hijo de Dios. Nada nos puede quitar el privilegio de ser un hijo de Dios. Y debemos orar así, Señor, bendíceme reconociendo el valor infinito de ser tu hijo. Yo que antes estaba alejado de ti, que era indiferente a ti, incluso que era contra ti. En algún momento, en algún recodo de la vida, tú saliste a mi encuentro y eres mi bendición. Soy tu hijo. Y nada va a cambiar eso hasta la eternidad, cuando estemos con Él. Nada lo va a cambiar. Otra bendición es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuánto necesitamos de la Biblia? Todo lo que podamos conocer acerca de Dios está en la Biblia. Y debemos leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, porque es donde Dios se revela a nuestra vida. Hoy día vivimos un cristianismo sin Biblia, sin cielo, sin consagración. Vivimos un cristianismo de los sin. Otra bendición es la alegría y la paz. ¿Qué es lo que diferenciaba a los primeros cristianos? ¿Saben lo que era? La alegría. Los mártires iban cantando y adorando al Señor cuando iban camino a la hoguera, llenos de alegría. Por eso después les cortaban la lengua para que no.
La alegría es la distinción cristiana. El gozo sobrenatural. No existen cristianos amargados. No existen cristianos rumorosos. La bendición de Dios se muestra en la alegría. ¿Cómo es que yo puedo estar alegre a pesar de las pruebas? No sé, pero la palabra del Señor dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Nuevo Testamento completo fue escrito en condición de dolor. Pedro, Pablo, el Maestro amado dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la alegría. Y necesitamos una teología de la alegría. Dejemos de cantar, soy como el pájaro herido que se muere en el sur. Antes cantábamos firme y adelante, hueste de la fe. Hoy día cantamos el pájaro herido. Hay que volver a la alegría. Otra bendición es el trabajo, que nos permite suplir nuestras necesidades, ayudar a otros, a la obra de Dios. Esa es la bendición de Dios. Y esa fue la primera parte de Jabes, de la oración de Jabes. ¿Cuál fue la segunda? ¿La tienen ahí en su Biblia? Esta es más difícil de interpretar. La segunda parte dice, ¿lo tienen? ¿4:10? ¿Qué dice? Ajá, traje mi palo blanco. Dice, y ensancharas mi territorio. ¿Qué significa esto? Por meses le he dado vuelta. Este es un texto que yo tengo pegado ahí en mi escritorio. Lo tengo estampado. Y lo tengo ahí y he dado vueltas y vueltas por meses a este pasaje. Lo he rumiado por meses. Y hoy día es la primera vez que lo comparto públicamente con ustedes. ¿Qué significa la expresión y ensanches mi territorio? Yo creo que esto tiene una interpretación literal. Este hombre llamado Jabes le pide a Dios que literalmente extienda el territorio donde el cual iba a vivir en la tierra prometida. Pide a Dios tener mayor dominio del lugar donde iba a vivir él y su familia. Hay que recordar el dato del trasfondo, que probablemente venía de una tribu nómade. Por lo tanto, le está diciendo, Señor, quiero dejar de ser un nómade, establecerme en un lugar, ensancha mi territorio. Agranda mi territorio. Por lo tanto, esto es literal, parece. Él estaba pidiendo que el Señor corriera las fronteras del territorio que el mismo Señor le había entregado. De eso se deducen 3 pasajes, o de estos 3 pasajes se deduce lo que acabo de decir. Éxodo 34:24 dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, el Señor hablando, dice, y ensancharé tu territorio. Y es la misma expresión que usa Jabes. En Deuteronomio 12:20 dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Otra vez está hablando literalmente de expandir el territorio en el cual él iba a vivir, o Israel iba a vivir. Y Isaías 54 es el tercer pasaje donde aparece la misma expresión. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No sean escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿No será que el Señor le está diciendo a alguno de ustedes hoy día estas mismas palabras? Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu casa, de tu hogar, de tus sueños, de tus metas. Agranda, corre el límite. Yo creo que tiene una expresión literal. Jabes le está diciendo a Dios, no quiero ser más nómade. Ensancha mi territorio, quiero establecerme en este territorio. Así que se refiere a un lugar físico, que sería su habitación, donde él y su familia, porque en el Antiguo Testamento no habían hombres solos ni mujeres solas, habían algunas excepciones. La gran mayoría siempre son familias, ¿no? Una persona representa a toda una familia. Pero también podemos, de manera legítima, creo yo, sin forzar el texto, encontrar un segundo significado. Los exégetas, los intérpretes de la palabra del Señor, no dicen mucho o no dicen nada sobre esta expresión, ensancha mi territorio.
Yo, con el paso de los años y como un lector asiduo de mi Biblia, creo que tiene un segundo significado. Y es, Señor, ensancha la influencia que yo tengo en las cosas que... Lo repito, Señor, amplía mi rango de influencia en todas las actividades que yo hago. Si yo soy profesor, Señor, que mis alumnos de alguna u otra manera sepan algo de ti a través de mis clases. Si yo clavo clavos, Señor, que con cada clavo que yo clave, mi influencia sea grande. Que en mi casa, que en mi hogar, con cada actividad que hagamos, con cada hijo que tú me des, mi influencia pueda agrandarse. Para mí eso es ensancha mi territorio. Es en cada una de las actividades que yo tengo, pedir la bendición de Dios y decirle, Señor, agranda. Como yo suelo decir, Señor, tengo 5 panes y 2 peces, no tengo más. Generalmente es así. Señor, multiplica estos 5 panes y 2 peces, porque no tengo más. Agranda la influencia. Bonita oración la dejamos. Aquí hay sabiduría para nosotros. A veces las pruebas, a veces las respuestas aparentemente sin, las oraciones sin respuestas nos amargan y nos paralizan. Y reducimos toda nuestra vida a aquel evento. Jabes dice todo lo contrario, Señor, agranda. Pongo como ejemplo algo. Yo he escrito 2 libros. Uno sobre pareja y el otro para padres que han perdido un hijo. Mientras escribía esto yo pensaba, cuando una persona en otro país toma mi libro y lo lee, yo estoy expandiendo mi territorio. Porque ese libro puede permanecer guardado en ese hogar 1 mes, 2 meses, 6 meses. Pero en algún momento la persona lo va a sacar de la repisa, lo va a leer y va a leer palabra del Señor. Eso es expandir mi territorio. Habrá territorios donde nosotros podemos trabajar, donde podemos ser productivos, de esa manera cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no morimos por el COVID-19? Cuando tanta gente murió, ¿por qué nosotros no? Porque probablemente hay un propósito del Señor en nuestra vida. Y mientras estemos aquí en esta vida, es porque hay un propósito. Me acuerdo un pasaje, pues si vivimos, ¿recuerdan? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, mientras Él me tenga en esta vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Procurar ensanchar mi territorio. Si trabajo en un lugar con muy poca influencia o con mucha influencia, pedir, Señor, úsame en este lugar. Úsame. Si voy al hospital y tengo que pasar unos días en el hospital, Señor, ensancha mi territorio aquí, en este lugar donde estoy. Esa fue la oración de Jabes. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Dónde debemos ensanchar nuestros territorios? En nuestros hogares. Nuestro hogar constituye hoy la mayor o el mayor desafío espiritual del mundo. Si ustedes supieran la cantidad de hogares destruidos por el pecado, por la maldad, por el descuido. ¿Dónde debemos ampliar nuestros territorios? Es en nuestra propia casa. Está muy complicado. Así que con mayor razón debiéramos hacer esta oración en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Señor, lo que yo estoy pensando, que mi influencia cristiana sea grande en este lugar, hasta que no haya límites. Voy a correr las estacas de mi influencia hasta donde más pueda, hasta que tú vengas. Esa fue la oración de Jabes. Bendíceme
ensancha mi territorio en nuestro servicio cristiano. Señor, usa mis dones que tú me diste, los talentos, ¿no? Agranda mi compromiso con la iglesia local. Úsame. Eso es, ¿no?, ampliar nuestro territorio. Señor, no quiero seguir jugando a ser un cristiano, a ser un religioso, sino un cristiano de verdad. Que cuando sea probado por el fuego, responda como un cristiano. Que cuando sea tiempo de cantar y danzar, danza. Que cuando tenga tiempo de llorar, llore. Pero que actúe siempre como un cristiano. Ensancha mi territorio. Dame de tu gracia para ampliar mi territorio. Bendíceme de esa manera. Derrama sobre mí tu presencia. Que al mirarte pueda sonreír. Que pueda crecer cada vez más. Esa es la oración de Jabes. El tercer punto, ¿lo tienen ahí? Lindo este. Me podría quedar toda la noche aquí hablando, hermano Alfredo, sobre este pasaje. Dice, y si tu mano, la tercera petición, estuviera conmigo y me libraras de mal. ¿A quién les recuerda esas palabras? Ya lo vamos a ver. Y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La tercera petición de Jabes es, Señor, que tu mano esté conmigo y me guardes del mal. Para que no. ¿Hay alguien aquí que no haya sido dañado alguna vez por el mal? No hay, ¿verdad? Esta tercera parte de la oración de Jabes apunta a la búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida, de manera especial como protección frente al mal, frente al sufrimiento. El vocablo hebreo ra, traducido como mal, señala en conjunto a todo lo que es negativo o dañino. El concepto incluye la idea de pecado, pero tiene un énfasis mayor. Cuando él dice, y que el mal no me dañe, significa que no me rompa, que no me destruya. Y aquí hay altas cosas para sacar. Él no está diciendo, líbrame de la presencia del mal. O sea, Señor, que a mí nunca me pase nada. Está diciendo, si alguna vez me llega a pasar, que no me dañe. Y hay una diferencia. Porque nuestra teología moderna también dice, ¿no?, que Dios tiene que ser casi como un guardián, que nos tiene que cuidar de todo, el que nada nos pase. Necesitamos un montón de versículos, ¿cierto? Que los ángeles aguardan alrededor de los que le temen y los defienden. Y de repente la persona pasa un problema, una tragedia grande, y se pregunta, ¿y por qué pasó entonces? Es porque tenemos una idea de Dios como un guardián. Pero no es un guardián, es Dios. Lo que Jabes está diciendo es, si el mal, o cuando llegue el mal, que no me cause dolor y que no me dañe. Sigamos avanzando. De esta tercera parte, yo aprendo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Dios muchas veces libra a sus hijos del mal, del dolor, del daño. Previene algunas cosas, se anticipa a circunstancias, responde oraciones, inclina corazones, cambia situaciones de manera milagrosa. Pero otras veces no. Y si me preguntan en mis años de experiencia, la mayoría de las veces no. Los milagros son excepciones, por eso son milagros. La mayoría de las veces los cristianos estamos sujetos a las mismas vicisitudes y a los mismos dolores de todas las personas. La diferencia, dice Jabes, es que si tú estás conmigo y tu mano está conmigo, ese sufrimiento no me va a dañar. Eso es lo que yo te pido. Hay revelación del Señor aquí. Nuestra relación con Dios no puede ser un clientelismo, como una de las canciones que cantábamos con los hermanos. No te busco por recompensas. Hay también esta tendencia. Yo busco a Dios a cambio de la recompensa. Yo diezmo para que Él me devuelva más. No, si hay que diezmar, porque hay que diezmar, no más.
Yo me porto bien para que Él me bendiga. No, si no tienes que portarte bien, tienes que actuar como un santo y ya. Tenemos la tendencia de buscar recompensas, de apaciguar ciertas iras divinas portándonos bien. No, no funciona así. El mal siempre nos va a llegar. La segunda es que Dios muchísimas veces protege a sus hijos en el sufrimiento. Es decir, que muchas veces no nos libra del sufrimiento, pero en el sufrimiento Él permite que el dolor no nos dañe. Eso escribió David en el Salmo 23, ¿no es cierto? Él dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Que tú vas a estar ahí conmigo. Entonces Dios no siempre evita los valles. Lo que Él nos promete es que mientras caminemos y transitemos en el valle oscuro, Él va a estar ahí. Y eso es lo que Jabes le está pidiendo al Señor. Señor, que tu mano esté conmigo para que cuando el mal venga no me dañe ni me cause dolor. Este es parte del secreto del sufrimiento. Dios no impide el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la maldad humana. La palabra del Señor dice que cuando el hombre pecó, entró en el mundo el dolor, la muerte, la enfermedad. Y los cristianos estamos también sujetos a estas maldiciones. Nos enfermamos, morimos, tenemos tragedias, sufrimos accidentes, ¿verdad? De repente la vida se nos derrumba en un 2x3. A quien más amamos muere en cosas de semanas. Pasa un imprevisto, quedamos en la bancarrota, nos despiden, quedamos sin dinero. ¿No? Nuestras familias nos traicionan, tenemos desilusiones, lo pasamos mal, nos sentimos que estamos solos. Esa es la vida. Esa es la vida. No hay alegría sin tristeza. No podemos entender el valor de la alegría si es que alguna vez no hemos estado tristes. No podemos entender el valor de la serenidad si alguna vez no hemos estado desesperados. Alguna vez hemos estado con pocas ganas de levantarnos, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado la fuerza para enfrentar ese día puro. Eso es lo que Jabes está orando. Señor, que tu mano esté conmigo, que tu presencia esté conmigo, que el mal no me cause dolor ni me dañe. Podemos salir fortalecidos de las pruebas y del sufrimiento, si es que nuestra confianza está puesta en el Señor. Y yo me atrevo a decir que ese es el momento para demostrarnos a nosotros mismos si somos cristianos o no somos cristianos. En un momento muy duro de nuestra vida con mi esposa, muy duro, muy duro. La partida de uno de nuestros hijos. En esa mañana, ahí en el accidente, pensé, ¿soy un cristiano o no soy un cristiano? Y en medio de toda la conmoción tremenda de la situación, yo tenía una pregunta en mi corazón, Señor, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Así en cosas de segundo. Y me respondí, sí, soy cristiano. Tu espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un cristiano. Entonces cambié mi manera de ver la situación y dije, entonces, hijo, te voy a ver en la eternidad. No te voy a ver nunca más aquí, pero te voy a ver en la eternidad. Porque la palabra del Señor no miente. Sus palabras y sus promesas son reales. Atenuó en algo la pena. Quisiera ser súper espiritual y decir que desde entonces he sido muy feliz. No, no es cierto. De repente la nostalgia me agarra y me zamarrea y me patea en el suelo. Pero las promesas del Señor brillan. El mal me puede alcanzar, el dolor me puede alcanzar, pero no me va a dañar. Porque yo sé a quién he creído, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo. Pero lo que para nosotros todavía es fe,
para muchos de nuestros seres queridos al otro lado del sol ya es una realidad. Y ellos están disfrutando de bendiciones, de la presencia de Dios, de los brazos de Jesús, de la sonrisa de Jesús, en otra dimensión distinta a la de nosotros. Para nosotros todavía es borroso. Como en un espejo, dice el apóstol en 1 Corintios 13, ¿verdad? Jabez dice, Señor, yo sé que el mal va a venir, pero no quiero que me cause dolor, ni quiero que me dañe. Y esa debería ser también nuestra oración en esta tarde. Señor, yo sé que cosas malas van a venir, pero que tu presencia sea tan clara en mi vida que cuando éstas vengan, yo no sufra. Que mi fe sea mayor que mi sufrimiento. Decía que el mal puede venir de múltiples formas. El Señor, nuestro amado Jesús, nuestro dulce Jesús, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Si pensamos que no va a venir, somos ilusos. O tenemos una mala teología. Va a venir. Pero la palabra de Jesús es que, pero yo les voy a dar mi paz. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Y los que hemos pasado momentos difíciles, comprendemos muy bien lo que esas palabras significan. No como el mundo la da, la doy. Pablo enseña abiertamente sobre el sufrimiento. Y él dice, hemos sufrido y hemos sido consolados por Cristo, para que de esa manera nosotros podamos consolar a otros también en Cristo. Pedro escribe a los hermanos que sufren y dice, estén en sumo gozo cuando estén en pruebas y desarrollen las virtudes. El amor, las virtudes, la fe, la esperanza. El capítulo 11 de Hebreos, ahí también hay revelación para nosotros. La primera parte dice que algunos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Qué fe gloriosa es. Pero hombres y mujeres de fe, continúa el texto, dice, experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el sufrimiento los alcanzó. Así que a veces la fe puede mover una montaña. Otras veces la fe nos hace mantenernos firmes al pie de esa montaña. Esa es la enseñanza de Jabez. Nuestro amado Jesús, ya estoy casi terminando, en Juan 17 oró así, 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas esto, nosotros, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, otra vez la misma palabra, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, otra vez la misma palabra. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. En medio de la aflicción, dice Jesús, a los que me has dado, dale gozo. No ruego que los quites del mundo, sino que, dice Jesús, que los guardes del mal. Oración de Jabez. Jabez parece que era medio profeta, ¿no? Porque recibió de parte de Dios bastante revelación acerca de qué era lo importante de la vida. Quiero terminar con esto. Una mujer acudió a un hombre muy sabio de su país. Estaba desesperada de dolor.
Su único chiquillo de 10 años estaba enfermo y ningún médico daba con la solución a su mal. Al llegar frente al sabio, le pidió el remedio para sanarlo. Era una situación injusta. Solo tenía un hijo, era muy joven y ella no se merecía tanto sufrimiento. El sabio, mirándola con ojos de amor, le dijo: para preparar el remedio que sanará a tu hijo necesito varios ingredientes. Tú me tienes que traer uno de ellos. 3 pelos de la cabeza de una persona que nunca haya sufrido. La mujer se marchó muy contenta. Por fin encontraba una solución. Se puso a buscar con una enorme rapidez. Al cabo de 3 meses volvió a casa del sabio. Su rostro y sus ojos mostraban serenidad. El sabio le preguntó: ¿me traes los 3 pelos de la persona que no ha sufrido? La mujer le contó que cuando salió de la casa del sabio, buscó como loca en todo el país, palacios, chozas, campos, ciudades. En todas partes donde preguntó, encontró personas que habían perdido un ser querido, personas que habían pasado por una enfermedad seria, personas que estaban sin trabajo, personas que estaban solas y no tenían nadie con quien hablar. Y conforme pasaban los días y veía que todas esas personas, a pesar de su sufrimiento, seguían adelante, dibujando cada día una sonrisa en su cara, poco a poco ella fue serenando su corazón y aceptando su propio sufrimiento. Ahora se presentaba ante el sabio simplemente para agradecerle la paz que había puesto en su corazón, pidiéndole el remedio para convivir con la enfermedad. Moraleja: todas las personas sufren, cristianas y no cristianas. Lo que Jabes nos enseña es a orar al Señor que ese sufrimiento no me cause dolor, no me dañe. El mal siempre va a estar presente en nuestra vida. Debemos aprender frente a eso a confiar en el Señor y a orar que no nos duela mucho. Debemos aprender que cuando el mal nos alcance, Dios sigue estando presente. Él no nos abandona. Así que, para terminar, son 3 las partes de la oración de Jabes, que era más ilustre que el de sus hermanos. Ahora entendemos por qué era más ilustre, ¿no? Ahora entendemos por qué. Señor, bendíceme. Señor, extiende mi territorio. Señor, guárdame del mal para que no me cause dolor. ¿Bien? Pongámonos de pie. Gracias por la atención.